Hola, muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Estos días se está celebrando la Semana de la Ciencia en distintas ciudades de España y se están poniendo en marcha multitud de actividades, la mayoría de ellas online, lógicamente, por la situación en la que estamos, para acercar la ciencia y los conocimientos científicos a la sociedad. En Down España hemos querido aprovechar esta ocasión para organizar una conferencia en la que hablar de las dudas que nos genera el coronavirus e intentar resolverlas, pero basándonos en evidencias científicas. Para ello, contamos con la inestimable colaboración de FUDEN, la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, que, entre otras muchas cosas, trabaja para visibilizar y dar a conocer la contribución de los cuidados enfermeros a la salud de la población. En el marco de su agenda, que está repleta de actividades para esta semana, la Fundación ha encontrado este espacio para compartir esta conferencia con las familias de Down España y por ello les damos las gracias. Y lo hace de la mano de Claudia González, que es especialista en enfermería de salud mental, y Raquel Carcereni, que es especialista en enfermería familiar y comunitaria. Antes de darles las gracias y de dejaros con ellas, os recuerdo la dinámica de la conferencia. Como siempre, vamos a hacer dos bloques. El primer bloque en el que Claudia y Raquel van a hacer su exposición y luego los últimos 10-15 minutos los dejamos para todas las preguntas que nos vayáis haciendo. Como siempre, mientras ellas van hablando, podéis ir haciendo las preguntas a través del icono de preguntas y respuestas que tenéis más abajo en vuestras pantallas. Como en todas nuestras conferencias, estamos grabando la sesión y a partir de mañana pues estará a vuestra disposición en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube y en las distintas redes sociales de Down España. Así que sin más, les doy la bienvenida a Claudia y a Raquel. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias a vosotros. Hola, gracias. Raquel, Claudia, bueno, pues eso, en nombre de la Federación, muchísimas gracias por compartir este ratito y este hueco de la Semana de la Ciencia con nosotros. Y bueno, pues os dejo para que hagáis la presentación. Cualquier cosa yo me voy a silenciar y me quedo por detrás, pero cualquier cosa estoy aquí, así que me avisáis. Vuelvo cuando llegue el turno de las preguntas. ¿Vale? Bien, gracias. Muy bien. Voy a encargarme yo de compartir mi pantalla para ver la presentación y me gustaría que me confirmaseis que se ve. Darme un segundo. Bien, se ve bien, ¿verdad? Ábrela, se ve solamente lo de, bueno, yo al menos solo veo lo de descargas. A ver ahora. A ver, espera. No sé si es abierto el PDF. Bueno, yo al menos no lo veo. ¿No? A ver, voy a volver a probar. Perdonad, ¿eh? ¿Ahora? Perfecto. Vale. Vale. Muy bien, pues voy a empezar hablando yo. Durante la presentación iremos intercalando pues, entre Raquel y yo diferentes temas y la idea es presentaros una información que hemos preparado, sintetizado en las últimas semanas, que como sabéis toda la información alrededor de, bueno, no toda, pero mucha información alrededor de todo el tema del coronavirus se actualiza constantemente, entonces tampoco podemos asegurar que si alguien ve en diferido esta webinar, toda la información que aquí compartamos sea la más actualizada y basada en la evidencia en unas semanas, ¿no? Dicho esto, lo primero que queríamos Raquel y yo es agradeceros el invitarnos para compartir con vosotros en este espacio
pues esta información donde pretendemos responder a las necesidades y dudas que nos han hecho llegar desde Down España. Por lo que, aunque creemos que la información que vamos a ofreceros puede ser útil para cualquier persona, lo cierto es que está orientada tanto a profesionales como a familias que tienen relación con el síndrome de Down. Esperamos poder cumplir con el objetivo y que lo que compartamos aquí pues, os sea de utilidad. Durante los aproximadamente 40-45 minutos siguientes vamos a intentar dar respuesta a estas 10 preguntas que veis aquí: por qué es importante estar hoy aquí, qué es el coronavirus, y quizás creáis que ya podéis responder a esta pregunta, pero veréis como yo creo que Raquel os va a dar información que no conocéis sobre esto, cuáles son las vías de transmisión, qué hago si entro en contacto con alguna persona positiva, qué pruebas me pueden hacer, qué mascarilla es la más apropiada, cómo hago correctamente la higiene de manos, cómo desinfecto superficies, qué puedo hacer para cuidar mi salud mental y qué ideas clave nosotras os aconsejamos recordar. Todo lo que trataremos durante estos 40-45 minutos, como decía, lo hemos complementado con bibliografía y otros recursos que podéis encontrar en la plataforma de la Semana de la Ciencia de FUDEN. Y a lo largo de toda la webinar veréis que os vamos a ir haciendo referencia a estos documentos que os hemos facilitado en este espacio y que os animamos a consultar para poder profundizar. Y también, antes de empezar con el tema en sí mismo, nos gustaría contextualizar el marco desde el que vamos a enfocar esta charla. El enfoque biomédico, que es este primero que veis aquí con el hospital, es el que, en el que nos hemos basado fundamentalmente, es el que, en el que se ha basado, perdonadme, el enfoque biomédico basado fundamentalmente en la enfermedad, que es lo que quería decir, ¿no? Este modelo se basa fundamentalmente en la enfermedad, es el que ha estado presente desde que comenzó la pandemia, descuidando otros aspectos de carácter sociosanitario o psicosocial que, como vamos a ver más adelante, son fundamentales para la salud y el bienestar de las diversas personas que conforman las sociedades. Este enfoque predominante, nosotras consideramos que ha contribuido a amplificar la vulnerabilidad de las personas más frágiles, por lo que nosotras preferimos abordar la temática del coronavirus desde un modelo social de la salud, que es el que veis al otro lado, donde prime una visión integral de la persona y en el que enfrentarse al coronavirus signifique promover la prevención de la enfermedad, pero también la promoción de la salud, el cuidado de la salud mental, el cuidado colectivo, y todo esto desde un enfoque vitalista. Dicho esto, ya empezaríamos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante estar hoy aquí? Bien, nosotros consideramos que es importante, basándonos en el contexto de que esta webinar está dentro de la Semana de la Ciencia de Madrid. Y es por ello que los componentes de este grupo de trabajo, que nos hemos encargado de organizarla, hemos intentado buscar la mejor evidencia realizando una revisión de la literatura científica. En esta revisión, en esta búsqueda, encontramos un primer motivo por el que creemos que es muy importante estar hoy aquí, compartiendo experiencias y conocimiento en torno a la COVID-19 y el síndrome de Down. Y es que este artículo que podéis ver abajo a la izquierda, publicado en la base de datos PubMed, que es la base de datos de ciencias de la salud internacional más usada, y en él dice que de los 10.000 artículos que se han publicado en esta base de datos de salud, desde enero de 2020, ninguno, absolutamente ninguno, ha tratado de estudiar el impacto que la enfermedad tiene sobre el síndrome de Down. Por lo que estar aquí es muy importante simplemente para visibilizar esta carencia y darle un espacio. De las demás evidencias encontradas, porque sí encontramos alguna literatura, una de ellas merece especial mención porque ofrece algunas claves sobre las particularidades que las personas con síndrome de Down tienen en relación con la COVID-19.
y es este estudio internacional realizado por la Sociedad Científica de Investigación sobre el Síndrome de Down, la que se conoce como Trisomía 21 Research Society, y tiene como fin estudiar si las personas con síndrome de Down son más vulnerables a la pandemia por COVID-19. En su último informe, que como podéis ver ahí es de julio de 2020, habían participado alrededor de 500 personas afectadas. Los resultados son muy amplios y tienen algunas limitaciones, con lo que vamos a intentar enumerar solo aquellos que consideramos relevantes para este foro y os animamos a leer el informe completo, que los tenéis en los recursos que os decía antes, os hemos compartido en la plataforma de la Semana de la Ciencia. Bien, pues este informe refleja que los síntomas de las personas con síndrome de Down son similares a los del resto de la población. Estos síntomas, bien conocidos por todos, son la tos, fiebre o dificultad respiratoria. También recordaros que puede cursar con síntomas gastrointestinales, de los que no se suele hablar tanto, pero que también pueden estar presentes. La única particularidad que menciona esta investigación es que en las personas con síndrome de Down se ha observado más rinorrea, más síntomas nasales. No sé si lo podéis ver en la presentación, lo hemos puesto aquí. Y luego también nos habla que la mortalidad es similar a la del resto de la población, simplemente advirtiendo que a partir de los 40 años de edad aumenta el riesgo de las personas con síndrome de Down, y esto es porque es cuando más o menos, digamos, empieza la vejez en estas personas. Esta sociedad que os hablábamos antes ha recopilado unas recomendaciones sobre COVID y síndrome de Down que aquí resumimos en 3 epígrafes. La primera es evitar la exposición tanto como sea posible a través del distanciamiento social. Con distanciamiento social se entiende, esto no es aislarse, quedarse aislado en casa, sino evitar lugares de riesgo, como espacios cerrados o compartidos por muchas personas. Entonces se puede promover actividades al aire libre o con espacios bien ventilados. Luego, por otro lado, asegurar el acceso equitativo a la atención sanitaria y tratar a las personas con síndrome de Down de la misma manera que a todos los demás. Esto podría resultar una obviedad, pero no lo es. Y el tercer punto es que si hay alguna duda sobre un cambio de salud de una persona con síndrome de Down, se debe buscar asesoramiento sanitario. Si eres profesional de la salud, puedes intentar contactar con el médico de atención primaria o la enfermera de atención primaria para que te pueda asesorar pues, con alguna asociación o con alguna red, o incluso el propio profesional de atención primaria te podrá probablemente resolver dudas acerca de esto. Y en esta línea, a continuación, Raquel hablará sobre algunas claves acerca de la vacunación. Bueno, pues gracias, Claudia. Otra de las recomendaciones, como bien ha dicho, como medida preventiva, encontramos la vacunación. Por ahora no tenemos una vacuna para el SARS-CoV-2, pero según las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en cuanto a la vacunación, en grupos de riesgo, las personas con síndrome de Down pues estarían dentro de este grupo de riesgo, ya que padecen una inmunodeficiencia primaria que forma parte integral del síndrome. Además, muestran una inmunosenescencia precoz, que significa pues eso, un envejecimiento prematuro, y bueno, pues al no tener una vacuna del SARS-CoV-2 vamos a intentar prevenir la aparición de otras infecciones respiratorias como podría ser la gripe o la neumonía, que agravarían el cuadro. Y ahora que estamos en campaña de gripe, bueno, pues eso, por lo que este grupo de riesgo vamos a intentar recomendar la vacunación de la gripe de forma anual. A partir de los 6 meses de edad se pueden vacunar, y también la vacuna de la gripe será muy recomendable en el grupo familiar que convive con la persona del grupo de riesgo. Además, se recomienda la vacunación del neumococo, que como veis en pantalla, tenemos 2 tipos de vacunas, el Prevenar 13 y la Neumovax 23. Ambas se deben administrar según edad y dosis. Para ello, pues sería recomendable preguntar en el centro de salud para ver la cartilla vacunal de cada persona y bueno, pues proceder si es necesario a la vacunación según la pauta, que no sería como la gripe, que es anual, no, sino que basta con una serie de dosis que dependerá de la edad de la persona. Tenéis un documento colgado en el campus de vacunación en población vulnerable, que bueno, específicamente del síndrome de Down, pues estaría en la página 112.
¿vale? Si no, en buscador ponéis síndrome de Down y os sale la gripe y el coronavirus, y el neumococo, para que podáis consultarlo, ¿vale? Ahí os pone las pautas y las dosis. Bueno, ¿y qué es el coronavirus, no? Como segunda pregunta, os voy a explicar lo que es el coronavirus porque es importante para entender bien cómo funcionan las pruebas diagnósticas que os explicaré en otras diapositivas. El coronavirus, bueno, pues pertenece a la familia Coronaviridae. Se han registrado hasta la fecha unas 39 especies de coronavirus y existen 7 tipos de coronavirus que infectan a humanos. El SARS-CoV-2 pues supone este 7º coronavirus capaz de provocar infecciones en las personas. Es el causante de la COVID-19, ya lo sabemos, y tiene pues la forma más o menos como vemos en pantalla, ¿no? Tiene una forma esférica, dentro de ella se encuentra el material genético, que es el ARN del virus, y contiene 4 proteínas. Unas de ellas están en el interior de la esfera y las otras están en la envoltura esférica. Son proteínas, tienen forma de espiga, ¿veis? Como vemos, hay colores alrededor de la bolita, pues hay rojas, amarillas, naranjas, cada una tiene una función. Por ejemplo, las rojas que vemos sirven de ensamblaje viral, es decir, es capaz de unirse al receptor de las células que infectan, se encajan en él como si fuera una llave y una cerradura, ¿no? de una puerta. Por ejemplo, si entrara por la vía respiratoria el virus, se encajan a los receptores del pulmón, pero también pueden encajar, ya lo hemos visto en otros estudios, pues en otros órganos del cuerpo. Otras proteínas son las implicadas en la penetración del virus en las células, ¿vale? Que permite liberar así el genoma viral en el interior de cada célula que va a infectar, va a invadir y se va a replicar. Esto va a generar que nuestro sistema inmunológico, que nos quiere defender a toda costa ante la presencia de estos antígenos, de estas proteínas que se han enganchado a estos receptores, van a intentar luchar contra esta invasión, con lo que van a generar unas células inmunitarias, causando así un proceso inflamatorio, ¿no? En la zona donde está afectada. Esto, si el sistema inmunitario lo hace bien, si lo hace mal, pues se descontrolan, las células inmunitarias en algunas ocasiones pueden atacar también a tejidos sanos, no solamente a la zona que tiene que atacar, ¿vale? Entonces, bueno, una vez el sistema inmunológico reconoce este ataque, genera además anticuerpos para intentar neutralizar el virus. Y estos anticuerpos permanecen en la sangre un tiempo después de la infección. Por ahora tampoco desconocemos el tiempo. Bien. Como tercera pregunta, pues ¿cuáles son las vías de transmisión? Ya lo sabemos, ¿no? Las vías de transmisión entre humanos es a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por un contacto directo, por gotas respiratorias de más de 5 micras que son capaces pues, de transmitirse a distancias cortas, ¿no? de menos de 2 metros, que se producen al respirar, al exhalar y más al hablar, al gritar, al cantar, al toser, al estornudar. Y también otras vías de transmisión sería pues a través de las manos o de los fómites, o lo que sería lo mismo, pues material inerte contaminado con estas secreciones y que después pues nos hemos llevado pues las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Y lo más reciente que sabemos ahora es que el virus se transmite también por aerosoles. Es decir, son gotas mucho más pequeñas que se quedan suspendidas en el aire y pueden estar flotando durante horas. De momento sabemos que 3 horas en espacios cerrados, por lo que vamos a incidir después en cómo prevenir esa vía de contagio. ¿Qué hago si he estado con un contacto con algún positivo, ¿no? La cuarta pregunta. Bueno, pues deberemos saber qué significa ser un contacto estrecho. Es cualquier persona que haya proporcionado cuidados a una persona infectada o estar más de 15 minutos con alguien positivo a menos de 2 metros de distancia. ¿Qué debo hacer si alguien me comunica que es positivo y yo soy ese contacto estrecho? Pues lo primero sería avisar al centro de salud, autoridad competente, para que valoren el caso, quedarnos en casa, evitar contacto con otras personas en la medida que podamos. Deberíamos realizar la cuarentena de 10 días desde el contacto con la persona positiva. Y la cuarentena domiciliaria consiste en eso, quedarse en casa, preferentemente en una habitación si compartimos casa y procurando no salir de casa salvo que sea imprescindible, por ejemplo, pues para la asistencia sanitaria, ¿no? Y también aquí en España sería interesante bajarse la aplicación de Radar COVID, ya que
mejora el rastreo de personas contagiadas y de las expuestas. Además, notifica el riesgo de haber estado más de 15 minutos a corta distancia de una persona contagiada. Os hemos dejado también los enlaces en el campus. ¿Qué pruebas me pueden hacer? Como quinta pregunta. Bueno, pues encontramos de momento la PCR, el test de antígenos y los test serológicos o anticuerpos. ¿Y qué es cada uno, no? Pues bueno, la PCR y el test de antígenos se recoge realizando un frotis nasofaríngeo, ¿vale? Bueno, como veis en pantalla. Es un poquito doloroso, ¿verdad, Claudia? A ti que te lo han hecho hace poco. Bueno, los test serológicos se realizan mediante una extracción sanguínea, como cuando nos hacen una analítica, y también están los test rápidos, donde se recoge una muestra de sangre capilar mediante un pinchazo en el dedo, como cuando nos miran el azúcar, ¿no? La mejor prueba hasta ahora es la PCR, lo que llamamos la gold estándar, porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Y qué significa eso? Pues que detecta muy bien a los que están enfermos y muy bien a los que están sanos. Esta PCR analiza el código genético del virus, esta espiral amarilla, ¿no?, que vemos en la imagen, pero requiere más tiempo para saber el resultado y además se necesita analizar en un laboratorio con una máquina muy específica, ¿no? Por lo general tarda unas 4 horas desde que se procesa la muestra, pero si hay muchísimas muestras a analizar en el hospital, pues el resultado se puede dar más tarde, incluso en días. Y aunque existe un tipo de PCR rápida ahora, que el resultado suele ser de 15 a 20 minutos, se usa en casos de extrema urgencia en el medio hospitalario. Por ejemplo, pues una persona que tiene que ir a quirófano de forma urgente, necesitamos saber si está infectado o no para prepararnos todo el equipo con el EPI y demás, y bueno, pues se hace en ese momento, ¿no? Es muy costosa, con lo cual no se puede hacer a todo el mundo así. Es la prueba por excelencia y es válida en personas que tienen síntomas y que no tienen síntomas, ¿vale? Las asintomáticas también. Es muy útil entonces en los estudios poblacionales para saber si tienen o no el virus, aunque no tengan ningún síntoma. Es más, detecta el síntoma incluso aunque el portador ya no sea contagioso, ¿no? Porque ve los restos de virus, ¿vale? El inconveniente es eso, el tiempo que tarda en dar los resultados y que es bastante costoso. Y los test de antígenos que se están haciendo ahora mismo en muchos sitios, ¿no? Pues sería igual, el procedimiento es hacer un frotis nasofaríngeo, detectan la presencia de las proteínas que hay en la superficie del virus, es decir, los antígenos, lo que veíamos de los coloritos de la esfera. Y según el informe que está elaborado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la realización de estos test de antígenos tiene una fiabilidad muy buena en las personas en menos, o sea, cuando se ha realizado en los 5 primeros días del inicio de los síntomas, porque es cuando mejor detecta el virus. Es muy fiable, pero informa que para las personas que tienen síntomas, en personas asintomáticas puede haber más falsos negativos que la PCR, ya que el test sería más o menos fiable si se realiza entre el segundo día o el tercer día antes de la aparición de síntomas, pero esto es muy complicado de saber, porque yo no sé si voy a hacer un test en esos 2 o 3 días antes de que tengas un síntoma a alguien, ¿no? A lo mejor estamos ante asintomáticos, o no aparecen esos síntomas, o lo he hecho justo 5 días antes de los síntomas, pues ya no vale, ¿no? De 2 a 3. Bueno, pues se trata de un test útil, pero ante un resultado negativo, pues en algunos casos se propone también repetir el test a las 48 horas, con lo cual el coste pues, es mayor, es duplicar pruebas, o también se recomienda hacer otra prueba diagnóstica, pues ya sea una serología o una PCR, pues para descartar. Y por último, pues encontramos los test serológicos y los test rápidos de anticuerpos, que detectan eso, anticuerpos. No detectan el virus, sino la reacción que tiene el cuerpo de defensa ante la infección. El primer anticuerpo en aparecer sería la IgM, que se puede detectar sobre el 7º día de la infección. Esto indicaría que estamos ante una infección aguda. Estoy contagiado. Y posteriormente las IgG, que aparecen a las 3 semanas aproximadamente y que duran unos meses, ¿no? Luego se negativizan. Bueno, pues puede dar el resultado una IgM y una IgG positiva, que eso significaría que estamos en una infección subaguda, que todavía estamos contagiando porque estamos con infección, pero no se nos ha pasado, y cuando se negativiza la IgM, es decir, cuando sale negativo la IgM y positivo la IgG, es que ya hemos pasado la infección y hemos generado pues unos anticuerpos, ¿vale? Los test rápidos de anticuerpos, el pinchazo en el dedo, por ahora son muy poco fiables, muestran muchos falsos negativos.
Es decir, una persona positiva que esté actualmente con la infección, puede que el test no detecte los anticuerpos y que le dé un resultado negativo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la sexta pregunta, que sería ¿qué mascarilla es la más apropiada? Pues va a depender un poco de cada situación y de lo que vayamos a realizar. Lo que tenemos claro es que debemos utilizar las mascarillas de una forma correcta, colocándolas bien, ajustándolas muy bien a la cara, tapando la nariz y la boca y sabiéndolas utilizar, porque a veces parece muy obvio, pero se sigue haciendo muy mal en muchas ocasiones. No sirve de nada ponernos una mascarilla para salir a la calle para evitar una multa y luego pues quitarnos la mascarilla cuando vamos a tomarnos algo a un bar, con amigos o con familia. Las mascarillas están para protegernos y para proteger al resto de personas y hay que usarlas bien, ¿no? El virus no desaparece cuando nos sentamos a comer a una terraza con otras personas, por lo que hay que usarlas, pues bien, bajar la mascarilla pues cuando vayamos a beber o a tomar algo de comida y luego pues nos la volvemos a tapar y masticamos el alimento con ella puesta, ¿no? Es más incómodo, sí, pero es posible hacerlo y deberíamos de hacerlo todo. Y ponernos las mascarillas y no tener miedo de usar las mascarillas, que los niños no están protestando tanto y van todos los días con la mascarilla al colegio y vamos, que es un ejemplo. Y los adultos pues no lo estamos haciendo bien. Muchos sí, pero bueno. Bueno, vamos a ver los tipos de mascarilla después de esta regañina. Bueno, son útiles las tres, ¿vale? Va a depender un poco pues, de cada caso y de la exposición que vayamos a tener. Lo que sí que debemos tener en cuenta es que si una mascarilla higiénica carece de referencias, de normas o ensayos, pues no se puede garantizar un nivel de protección, ¿no? Con lo cual vamos a priorizar mascarillas higiénicas homologadas. ¿Y cuándo las podemos utilizar? Pues cuando estemos en espacios de poco riesgo, al aire libre, bien ventilados, con muy poca gente y cuando estemos sanos o cuando no tengamos síntomas. La mascarilla quirúrgica es un producto sanitario y también debe cumplir con una normativa, ¿no? Se utilizan para situaciones de riesgo medio, es decir, bueno, pues se pueden utilizar en espacios cerrados, con ventilación y con distancia social, y cuando estamos sin síntomas o con síntomas de infección. La idea es proteger al resto de personas, pero si todos las llevamos, pues al final nos protegemos todos. No hace falta que todos llevemos EPI, si llevamos todos mascarilla quirúrgica, ¿no? Y depende, pues eso, en ese espacio. Las mascarillas EPI, que son un equipo de protección individual, como las FFP2, las usaremos para espacios cerrados sin ventilación, muy concurridos, sin distancia social. Por ejemplo, pues también en cuidadores de personas que tienen el COVID positivo, ¿no? Bueno, son mascarillas que se ajustan muy bien a la cara, que no deja casi espacio libre para salir. Cuando nos colocamos esa mascarilla vamos a ver que no podemos introducir ningún dedo entre ellas, ¿vale? Si es así, si sí que podemos, pues debemos ajustar muy bien las gomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con la intención de qué? De que cada vez que exhalemos, pues no se nos vaya el aire por ningún lado. ¿Vale? Esa es la función de la FFP2, que no tiene el resto. La mascarilla quirúrgica no es hermética, con lo cual deja pasar aire, ¿vale? Este tiene otra función. Este tipo de mascarillas protegen y nos protegen, ¿vale? Tiene esta doble función. También existen las mascarillas caseras o de tela, ¿no? Que cuando no había pues mascarillas quirúrgicas o desabastecimiento, bueno, pues se han utilizado, pero bueno, no son recomendables. En algún establecimiento las podemos encontrar y algunas no siguen ninguna normativa. Suelen tener varias capas, puede ser una, dos o bueno, una externa y otra interna, y algunas tienen como un espacio para colocar un filtro. Se están vendiendo los filtros de carbono activo como churros, se llaman filtros PM2.5, son filtros para el polvo, para el polen, para partículas grandes, pero no son útiles ni eficaces para el virus ni para las bacterias. Y dicen, no, si pones el filtro es como una FFP2. Pues no, no es verdad, no os gastéis el dinero en este tipo de filtros porque no nos sirven para nada. Tampoco se deberían usar ningún filtro, o sea, en el filtro poner papel absorbente de cocina, salvaslips, compresas, bueno, yo que sé, mogollón de cosas, o similares en las mascarillas. ¿Por qué? Pero ni en las de tela, ni en las higiénicas, ni en las quirúrgicas, ya que no se convierte tampoco en una FFP2 por hacer esto, ¿vale? Dificultaría la respiración, además que anulamos totalmente o reduciríamos la utilidad que tiene esa mascarilla, ya que no podría filtrar el aire que expulsa la persona que lo lleva. ¿Cómo colocarse la mascarilla? Es muy importante, hemos visto de todo y además
circuló un bulo sobre colocarse la mascarilla quirúrgica del revés para supuestamente protegernos mejor, o colocar dos mascarillas quirúrgicas invertidas, una en sentido correcto y la otra al revés, pero es que esto no debemos hacerlo y veremos por qué. La mascarilla quirúrgica tiene 3 capas. Tiene una capa externa que suele ser azul o de color verde, de un color más intenso, es una capa impermeable y lo que tiene que estar expuesto al exterior. Repele los fluidos del exterior, ¿vale? En la capa intermedia es donde se encontraría el filtro antibacteriano y la capa interna es de color blanco y es la capa que absorbe la humedad que emitimos cuando exhalamos y es la que tiene que estar tocando con la cara de la persona que la lleva, ¿de acuerdo? Bueno, la colocaríamos siempre cogiéndolo por las tiras, ¿vale? Hacia las orejas, ajustando bien la nariz y sin tocar más. Y si tenemos que ajustar un poquito, pues hasta la barbilla, ¿vale? Pero no la deberíamos de llevar ni así, ¿de acuerdo? O sea, se tiene que ajustar bien. Bueno, y volveríamos a quitar y después nos lavaríamos las manos, antes y después. Bueno, invertir la mascarilla no tiene sentido, es más, dejar la capa absorbente blanca hacia el exterior hará que se contamine la mascarilla y la capa externa en la cara impermeable lo único que va a hacer es que nos va a dificultar la respiración, que se va a acumular humedad en la cara, ¿vale? O sea, que es que no hay que usarlo. Pero bueno, hay muchísimos bulos sobre coronavirus, hay más de 800 bulos sobre el coronavirus en una web que os hemos dejado en la plataforma, que también podéis consultar, que es muy importante que de primeras todas las cadenas de WhatsApp que nos lleguen sobre el coronavirus no nos las creamos y busquemos en internet si es un bulo o no lo es. Probablemente ya lo sabemos porque nos hemos comido muchísimos, pero bueno, aún así surgirán más bulos, cada día van retomando bulos anteriores y bueno, es importante que tengamos un poquito la referencia para poder ver si es verdad o no lo que nos está llegando. Vale, las mascarillas, bueno, ya lo hemos comentado, ¿vale? Pero encontramos estos tipos. Por un lado, la mascarilla quirúrgica pueden ser de varios tipos, el tipo 1 y tipo 2, que esto se debe indicar en la caja de mascarillas. Y la tipo 1 tiene una eficacia de filtración bacteriana mayor o igual de 95 y la tipo 2 pues de mayor o igual de 98, con lo cual mejor las dos, pero bueno, la diferencia es poca. Estas últimas, las dos, pueden ser resistentes a salpicaduras de sangre y otros líquidos biológicos si se denominan 2R. Y deben seguir una norma, que es la UNE 14.683, 2019, más AC 2019. Bueno, el tiempo de uso máximo sería de unas 4 horas. No se pueden limpiar, reutilizar ni meter en microondas, ¿vale? O sea, se tiran. Las mascarillas higiénicas deben cumplir las especificaciones UNE 0064, que serían no reutilizables, y las 0065, que son reutilizables. Y el fabricante tiene que indicar el número de lavados. Normalmente pues te dice pues 20 lavados, 50 lavados, ¿vale? En adultos, importante el tema del lavado, que es con agua al jabón, con una temperatura de 60 grados, con lo cual lavadora o si no, difícil calcular los 60 grados, pues hervimos agua y las lavamos. En adultos a 60 grados, claro, esto con termómetro, normalmente pues con la lavadora. En adultos es de 0064-1, 2.2020, y en niños es 0064-2, 2.2020. El tiempo también es de 4 horas. Y encontramos varias mascarillas de EPI según la filtración. En Europa existen las FFP1, las 2 y la FFP3. Y en la clasificación americana, pues por ejemplo, encontramos la N95 o la N100. Debemos fijarnos que no lleven válvula, ya que si estamos infectados, el aire exhalado pasaría al exterior. Y si tuviese una válvula, pues lo mejor sería colocarnos una mascarilla quirúrgica encima, ¿no? Para evitar un poco eso. Deben cumplir la norma UNE en 149, 2.2001, en más A1, 2.2009, ¿vale? O 2010. Si son reutilizables aparecerá una R y si no lo son, pues una NR, de no reutilizable. Es difícil encontrar una FFP2 reutilizable. Bueno, yo no la he encontrado. La gran mayoría de que conocemos son de un solo uso, ¿no? Y esto de la R puede confundirnos en las mascarillas quirúrgicas. Las quirúrgicas sabemos que la R es de resistentes a salpicaduras, pero no de reutilizable. La quirúrgica nunca es reutilizable, ¿vale? El tiempo de uso de las FFP2 normalmente son de 4 horas, pero bueno, veremos que algún fabricante pues, nos pone 4 o 8 horas.
bueno, hemos encontrado muchísimos timos con el tema de las FFP2, se venden mascarillas de tela a precio de FFP2 y nos dicen que son FFP2, pero esto es totalmente falso, ¿de acuerdo? En estas mascarillas tenemos que buscar las siglas CE, que es de certificado europeo, que seguido de 4 cifras asegura que cumplen con la legislación. ¿Dónde deberíamos comprarlas? En farmacias y establecimientos especializados. Nada de AliExpress o otros sitios donde nos pueden venir pues mascarillas, vete a saber cómo las han hecho y segundo, no llevan los certificados que prometen que llevan. Tiene que hacer referencia a la norma UNE, que es la que nos asegura el cumplimiento de un estándar de calidad, con un mínimo de eficacia en cuanto a filtración antibacteriana y respirabilidad, entre otros parámetros. Se coloca siempre bajo previa higiene de manos, preferentemente con agua y jabón, y si no, con solución hidroalcohólica. ¿Y cómo hago correctamente la higiene de manos? Como punto 7, pues lo más eficaz es el lavado de manos con agua y jabón. En caso de, bueno, pues se pueden usar también los geles hidroalcohólicos y hay que saber diferenciar entre los geles higienizantes y los hidroalcohólicos, que son los que son eficaces frente al virus. Deben cumplir con la norma UNE en 14.476 y tiene que estar avalado por la AEMS, que es la Agencia Evaluadora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Estos geles pueden secar mucho la piel y irritar la piel, por lo que se recomienda que ya cuando ya nos vayamos a lavar más las manos, que estemos en casa, nos vayamos a dormir o cuando sea, pues ya nos pongamos crema hidratante y chipún hasta el día siguiente, ¿no? Para evitar un poquito de esa dermatitis que nos puede ocasionar ese gel hidroalcohólico. Hemos dejado un vídeo en la plataforma del Consejo General de Enfermería sobre los geles higienizantes y hidroalcohólicos para que sepáis diferenciarlos. Está muy bien explicado. También hemos dejado varias infografías en el campus para saber realizar un correcto lavado de manos con sus pasos y sus tiempos. Y nada más, te doy paso, Claudia, y continúas. Muy bien, gracias Raquel. Ahora yo os voy a contestar a la pregunta 8 y 9, ya finalizando la lista. Como veis aquí en la 8 hemos puesto cómo desinfecto superficies. Esta es una pregunta frecuente, sobre todo para la higiene y la limpieza de espacios compartidos. La premisa principal que os queríamos dar es que se debe mantener la higiene y la limpieza, especialmente en las zonas compartidas, por varias personas. No debe de ser una limpieza especialmente laboriosa, ¿no? Ni que os quebréis demasiado la cabeza, sino pues una limpieza y una higiene como ha sido la cotidiana, pero extremando el cuidado y sobre todo incrementando la frecuencia. También esto con sentido común, viendo pues, cuántas personas se mueven por el espacio y qué le está pasando a estas personas, ¿no? Lo ideal es limpiar con lejía. También en la plataforma os hemos dejado un listado de otros productos que serían equiparables y están certificados a la lejía, por si no es lo que queréis usar y entendemos que la lejía pues a veces ¿no? Pues, es molesta. Entonces hay otros productos que podéis consultar en el campus, como podría ser, por ejemplo, el Sanitol. Y también, aparte de la higiene de los espacios comunes, se deben desinfectar los objetos que previsiblemente se usarán por varias personas. Una cosa que se está haciendo mucho ahora es como poner plástico alrededor de los objetos, film transparente. Esto está bien para no estropear el objeto por limpiarlo frecuentemente, pero no es sinónimo de que no haya que limpiarlo. Esto es lo mismo que no lavarse las manos porque llevo guantes, ¿no? Entonces, la idea, lleven plástico, film transparente alrededor o no, es que los objetos que vayan a ser compartidos por varias personas y también los que no, como veremos un poquito más adelante, se limpien con frecuencia. Esto también son pues, mandos a distancia, pomos de puertas, tapas de libros, etc. Si se puede, lo que nosotros os recomendamos es que por ahora el material que se pueda se use de forma individual. Dicho esto, vamos a pasar al ozono, que hemos oído hablar bastante de él y pues bien, para comenzar os queríamos decir que no existe ningún producto virucida que esté autorizado para el uso por nebulización sobre personas. Ahora lo voy a especificar un poquito mejor. Por lo que esta idea de los túneles desinfectantes por los que pasan personas de ningún modo se deben usar. Recordar que aparte el uso inadecuado de biocidas produciría un doble riesgo, que es el daño para la salud humana que provocan este tipo de productos
y por otro lado la falsa sensación de seguridad. El ozono se ha notificado como una sustancia biocida para uso ambiental, pero ni siquiera está aprobada hoy en día a nivel europeo, por lo que todavía se desconocen los usos para los que está autorizado, por lo menos en los informes oficiales que nosotras hemos leído. Entonces, esto va a impedir, como todavía no está autorizado, va a impedir que tenga un etiquetado que avise de su peligrosidad y de sus usos, a diferencia de otros biocidas que sí que están autorizados. Es importante consultar los documentos oficiales, por eso recomendamos que vayáis a la plataforma en ese repositorio de documentos que os hemos dejado y en este caso consultéis notas sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19. En el caso desaconsejado de decidir usarlo, habrá que hacerlo preparado, ¿no? La persona que se ponga en riesgo para el uso del ozono en la limpieza necesita un equipo de protección, porque puede provocar efectos adversos en las vías respiratorias y en los ojos, por ejemplo. Y otra cosa importante es que el espacio que se decida limpiar con ozono debe ventilarse. Incluso hasta 1 hora hemos leído, o sea que no se puede usar el ozono para limpiar inmediatamente después utilizar ese espacio, ¿no? Aparte, hay que tener mucho cuidado cuando se usa ozono con sustancias inflamables. Entonces, en resumen, os diríamos que no está recomendado. Otros es, al igual que el ozono, los rayos ultravioleta. No existe evidencia de la eficacia de la radiación para la desinfección. En el último informe del 3 de julio de 2020 del Ministerio de Sanidad se afirma literalmente: no se ha encontrado evidencia sobre la eficacia y seguridad de la desinfección de SARS-CoV-2 con dispositivos de radiación ultravioleta u ozono. Recordaros además que los rayos ultravioleta están dentro de las sustancias consideradas de riesgo cancerígeno. Para haceros una idea, os quería contar una anécdota. Yo como enfermera trabajé durante un tiempo en una unidad de fototerapia en el servicio de dermatología y allí iban personas con problemas dermatológicos a darse tratamiento de rayos ultravioleta, vamos a decir. Pues estas personas recibían segundos de radiación. Es decir, que el uso no controlado y doméstico de este tipo de aparatos que podéis encontrar en AliExpress o en Amazon está totalmente contraindicado y además clínicamente injustificado. Vuelvo un poco a lo de antes. Lo ideal es hacer una limpieza de espacios como se venía haciendo hasta ahora, pero con especial cuidado y con mayor frecuencia. Por último, no se debe obviar limpiar los objetos personales, pues como pueden ser lo que ves ahí, gafas, el teléfono fijo y móvil, los teclados del ordenador, bueno, diferentes elementos. Esto se puede hacer con alcohol de 70 grados. Muchos de los alcoholes que podéis encontrar son de 70, pero el más común, el de las heridas, suele ser de 90 grados. Si queréis conseguir 70 grados, tendréis que tener el bote a 70 mililitros y llenarlo hasta 100 mililitros con agua del grifo. O sea, tampoco conviene obsesionarse con esto, simplemente prevenir que estos objetos sean focos de infecciones o de enfermedades, como puede ser esta u otras. Y aquí os hemos puesto una diapositiva que creemos que el mensaje pues, resume un poco lo que os queremos transmitir, que es que no te líes, abre puertas y ventanas. Porque por mucho que limpiemos, si compartimos espacios con varias personas, esto no valdrá de nada si no ventilamos, ¿no? Por este tema que os comentaba antes Raquel, que las últimas evidencias apuntan a que los aerosoles es una de las principales vías de transmisión. Lo ideal es relacionarse al aire libre y con distancia, y si no queda más remedio, pues en los espacios cerrados intentaremos una ventilación cruzada regular. Esto es ventanas y puertas abiertas. Como veis aquí en esta imagen, en el aula R5, que es la de abajo de todo, y también en la raya amarilla del gráfico, vemos que la concentración de CO2 es menor que en los otros espacios previos, porque esta ventilación es la óptima.
os sugerimos consultar un link que os hemos dejado en la plataforma del periódico El País, donde también os explican cómo se comporta el contagio del coronavirus en otros escenarios como un salón, un bar o una clase, sin ventilación y con ella. Ya acabando este punto, y ya pasamos a la penúltima pregunta, vamos a hablar un poco del filtro EPA, porque también ha aparecido bastante. Nosotros queremos transmitir el mensaje de que lo que se debe priorizar es la ventilación natural cruzada. Esto es lo más importante. Puede ser útil y las guías del Ministerio lo recomiendan cada vez, aparte de los últimos días se está escuchando más, usar medidores de CO2 para ir calculando cuándo es necesario abrir y ventilar. Estos medidores de CO2 sí que podéis encontrarlos casi en cualquier sitio a poco coste. En caso de imposibilidad o cuando la ventilación en el espacio no es la adecuada, sí que se puede utilizar un filtro EPA, siempre que sigan la normativa, que en este caso es la UNE 1822. En la plataforma también os hemos facilitado las recomendaciones de climatización de edificios, oficinas y locales del Ministerio de Sanidad de España, en el que podéis profundizar más sobre esta información. Y por último, recordaros que el uso del aire acondicionado, ya sea frío o calor, no está recomendado, porque si esto se hace sin ventilación cruzada, lo que hace es mover el aire por la estancia, facilitando la transmisión del virus por esta. Si se usa este aire acondicionado, que sea con el filtro EPA. Eso es. Muy bien. Pues ya pasamos a la novena pregunta, que va sobre salud mental, porque si no hay salud, si no hay salud mental, no hay salud, se necesitan las dos, por lo que os vamos a dar algunas claves muy elementales, pero que es necesario recordar. Primero, deciros que el miedo paraliza y se contagia. Por lo tanto, es importante tenerlo presente, especialmente cuando os comuniquéis con personas vulnerables que le dan mucha importancia a lo que decís y lo que hacéis. Ha sido muy difícil acostumbrarse al confinamiento para muchas personas y también está siéndolo para otras pasar a esta nueva normalidad que tanto dicen, ¿no?, de desacostumbrarse del confinamiento. Pero reactivar el contacto social es muy importante para nuestra salud y necesitamos relacionarnos emocionalmente. Entonces, nosotras lo que os recomendamos no es evitar el contacto, sino adaptarlo con las medidas preventivas. Por otro lado, también nos gustaría remarcar, porque lo hemos leído en algunas guías, algunas claves para promover la autonomía de las personas que nos rodean y la propia, la nuestra, ¿no? En la documentación que os facilitamos en la plataforma veréis un manual que se llama Recomendaciones prácticas y accesibles para cuidar tu salud y tus derechos en tiempos de coronavirus, que tiene consejos muy interesantes para promover la autonomía de las personas con más dificultades. Hay un documento que os hemos puesto aquí, que es el que veis que se llama Conóceme, que viene muy bien especificado para que con la persona lo cubráis con datos relevantes sobre salud, las necesidades, personas de contacto, y esto, llevarlo encima, puede tranquilizar tanto a la persona para que salga con mayor autonomía y facilitar su calidad de vida, como para los familiares. Lo tenéis en la documentación. Y bueno, también nos gustaría un poco normalizar, ¿no? La preocupación e incertidumbre que tenemos todos es normal, pero también es crucial para tomar medidas preventivas en todo lo referente a la transmisión. No debemos olvidar nuestra salud emocional y, sobre todo, no subestimar que esta situación puede provocarnos un estrés y un miedo que puede tener consecuencias, si no es ahora, quizás a medio o largo plazo, por lo que es importante, incluso aunque no nos sintamos estresados, intentar hacer cosas preventivas para cuidar nuestra salud mental. Nos llega muchísima información en tono de alarma que sobredimensiona la situación, dando lugar a unas conductas de alerta que pueden ser poco eficaces a nivel personal y también a nivel social. Entonces, siguiendo las recomendaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, os vamos a dar, ya finalizando, 3 recomendaciones, que sería en general cuando no tenemos la enfermedad, si perteneces a un grupo de riesgo o si estás padeciendo la enfermedad. En general, si tienes la enfermedad, lo que se recomienda es identificar pensamientos que te generen malestar, a ti o a los que te rodean.
Y aquí yo os quería recordar que no existen pensamientos ni buenos ni malos. Los pensamientos son automáticos y aparecerán aunque no queramos en nuestra cabeza. Por lo tanto, es muy importante, tanto en nosotros mismos como en las personas que tenemos enfrente, reconocerlos y validarlos. ¿Qué es validar un pensamiento o una emoción? Es, por ejemplo, no decirle a una persona, no estés triste, no va a poder evitarlo, ¿no? Validar y reconocer esa emoción sería cambiarlo, digamos, o adaptarlo a decir, ¿qué puedo hacer para encontrarme mejor o para paliar un poco este malestar que yo siento ahora, ¿no? Por otro lado, también es sano cuestionarse la información. Incluso os animamos a cuestionaros lo que nosotras os estamos contando hoy aquí, para desarrollar un espíritu crítico y que no caigamos en los bulos que antes os comentaba Raquel. Y también ser realista, lo que se suele decir coloquialmente, no drama. Y en el caso de menores o personas especialmente vulnerables, se recomienda que no se les mienta ni se les proporcionen explicaciones infantilizadas, por ejemplo, en el caso de los ancianos. Hay que intentar que sean explicaciones veraces, adaptadas a su nivel de comprensión. Si me he saltado aquí. Si tú o algún ser querido eres población de riesgo, pues sigue las recomendaciones y medidas preventivas. Hay una cosa importante, sobre todo para los más jóvenes o los que se sienten más fuertes, que es no trivializar, pero por otro lado, para los más dramáticos, tampoco magnificar el riesgo, ¿no? Intentar buscar un equilibrio realista. Entendemos que puede ser difícil, sobre todo por este clima de alarma que nos llega constantemente. Si necesitas aislamiento, también se recomienda que se esté preparado para el posible estrés que esto puede generar, y como ya toro pasado sabemos un poco qué es eso de estar aislado, tener en casa cosas preparadas para estar entretenidos, es decir, hacer una compra de comida, pero también quizás de entretenimiento, para tener en casa pues diferentes cosas para esto. Y las rutinas son buenas aliadas. Mucha gente ha utilizado el aislamiento para mandar a tomar viento las rutinas, y las rutinas son muy útiles a la hora de, cuando no son muy rígidas, son muy útiles en el tema del cuidado de la salud mental. Y por último, si estás padeciendo la enfermedad, es normal tener pensamientos intrusivos, no te pongas en lo peor anticipadamente, no te alarmes innecesariamente, intenta ser realista. Es cierto que aunque hay mucha incidencia, la mayoría de las personas se curan. Pensar que no te vas a curar tampoco te ayuda a curarte, por lo tanto no sería práctico, y cuando sientas miedo intenta apoyarte en experiencias previas. Todas las personas hemos pasado por enfermedades a lo largo de nuestra vida, y los recursos que nos hayan sido útiles en esas otras enfermedades, pues ¿por qué no nos van a ser útiles ahora? Intentar recordarlos. Y ya por último, esto como la presentación también se os facilitará, tenéis aquí una serie de recomendaciones para el autocuidado de la salud mental en general. Todo gira al final en intentar no estar hablando constantemente del problema y del riesgo, sino que se busca apoyo y contacto con otras personas, desde, como os decíamos antes, pues un enfoque vitalista, siempre tomando en consideración las medidas preventivas y bueno, pues procurando hacer vida normal y dentro de las restricciones que tenemos y manteniendo nuestras rutinas. Bueno, ya y ya la última pregunta. Es eso, ¿qué ideas clave te aconsejamos recordar? Ya lo hemos dicho, se nos ha ido el tiempo, disculpar, pero bueno, sería eso: insistir en el lavado de manos, en el uso del gel hidroalcohólico, las mascarillas homologadas, colocarlas de forma correcta, la distancia social y evitar ir a sitios muy concurridos, en espacios cerrados sin ventilación. Pues vamos a priorizar esos espacios abiertos al aire libre, y si no es posible, pues eso, en un espacio cerrado con ventilación cruzada. Quedarse en casa aislado, pues si no tenemos síntomas, pues no es sano, ya lo ha dicho Claudia. Y bueno, pues por último, recomendaciones al cuidador o al familiar que vive en el mismo domicilio de una persona con COVID positivo, pues realizar la cuarentena domiciliaria igual, usar las mascarillas en casa
Cuando se compartan espacios, realizar una higiene de manos muy frecuente, igual que higiene de superficies. Y bueno, si tenemos que atender físicamente a la persona que está infectada, pues nos vamos a colocar también unos guantes y vamos a manipular o tocar secreciones de la persona. Y bueno, pues sí, muchas gracias por vuestra atención, que esperamos que haya sido de gran ayuda, que daríamos por finalizada la presentación, así que damos paso a José por si tenéis alguna pregunta o alguna duda, y que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Claudia y Raquel. La verdad es que ha sido muy útil, porque es lo que decís, hay sobreinformación y a veces pues es muy útil que te la sinteticen y te la organicen, porque estamos bombardeados todo el día con mensajes, con el móvil, con la tele. Entonces es muy útil. Me estaban preguntando, antes tengo un par de preguntas, pero también me están preguntando por la plataforma, entonces, porque ha habido gente que se ha incorporado un poquito más tarde. Y bueno, por recordar que es dentro de la página foodeninclusiva.es, hay un apartado que es Semana de la Ciencia, y si entramos ahí y nos registramos, podemos acceder a todo ese banco de recursos que nos comentabais, ¿verdad? Sí, me he olvidado, bueno, nos hemos olvidado que también hemos habilitado, porque claro, entendemos que el tiempo es limitado y que pues quizás alguna pregunta incluso no sabemos responderla. Hemos habilitado un foro, que verán que pone foro Enfrenta al coronavirus con ciencia, y ahí hasta el día 15, que está la Semana de la Ciencia, tanto Raquel como yo, como otras compañeras que forman parte de la Semana de la Ciencia, estaremos disponibles para responder a dudas. Y también exacto, y hay más actividades. Ahora que lo estáis viendo en la pantalla, no es... claro, es que no, sin estar registrado no puedes entrar. El registro es gratuito, se crea la cuenta muy rápido, nada, un email, un nombre de usuario, la contraseña, y enseguida ya puedes acceder a todo. ¿Vale? Crear cuenta, lo pone más abajo, pone crear cuenta gratuita para comenzar. Bueno, pues cada persona puede acceder y ir a esa Semana de la Ciencia, apartado del COVID. Y como os decía Claudia, podemos habilitar hay un foro habilitado, y aparte de los documentos, pues si tienen alguna duda. Perfecto, pues ahí lo recordamos, foodeninclusiva.es, para todas las dudas y para poder consultar todos los contenidos de la Semana de la Ciencia de la Fundación. Pues aunque estamos muy cerquitas de las 8, sí que quería, bueno, trasladaros a algunas de las preguntas que nos han hecho. Nos piden una confirmación del tema de las mascarillas, porque nos dicen, hay que ponerse una para ir por la calle, otra para ir en el metro, la FFP2 para una cosa, la quirúrgica para otra, o si no tengo síntomas me vale con la quirúrgica. Genera un poco de dudas este tema, porque es verdad que vamos cambiando una en función de dónde vayamos y no sabemos si es correcto o no. Sí, bueno, lo he comentado en el apartado de mascarillas, en el punto, ahora ya no recuerdo cuál era, Claudia, pero bueno, ¿qué mascarilla es la más apropiada? Era la pregunta. Entonces, dependiendo de cuál es lo que es el riesgo que tengamos, como decía, pues es un riesgo bajo, pues porque estamos en un sitio abierto y demás, podemos utilizar unas higiénicas. Si vemos que es un sitio cerrado pero ventilado, pues podemos utilizar la quirúrgica. Es un riesgo medio, y si es un riesgo muy alto donde no hay ventilación y donde la exposición es con muchas personas y demás, usaríamos una FFP2. Si las cosas se hicieran bien, en el metro podríamos ir con una quirúrgica a todo el mundo y chimpum. No se hacen bien, o sea, hay muchísima cantidad de gente que se mete en los metros, el espacio es muy pequeño, estamos todos muy juntos y, bueno, en esos casos no se ventila bien, por así decirlo, se abren las puertas y demás, pues quizás sí que sería recomendable usar una FFP2, o cuando voy a lo mejor a un supermercado en hora punta con muchísima gente, donde no hay tampoco ni ventanas ni puertas donde ventilar, que a lo mejor sí se está utilizando aires acondicionados con filtro EPA, fenomenal, pero si no lo sabemos y demás, bueno, pues usaríamos también una FFP2. Para otros casos, pues la quirúrgica y ya está. Todo el mundo con quirúrgica estaríamos bien, pero como hemos dicho, lo del tema de los aerosoles, pensar que el tema de la quirúrgica, si nos lo colocamos y soplamos,
¿vale? Nos sale el aire por aquí, es decir, yo estoy aquí, si estoy contagiada, estoy expulsando sin querer esos aerosoles y se van a quedar en un espacio cerrado, se van a quedar en el espacio, ¿vale? Si yo estornudo, pues se irán también. Entonces, una FFP2 lo que va a hacer es quedarnos pues más sellado, ¿vale? Y aunque yo soplara, pues no hay huecos, ¿de acuerdo? O sea, hay que intentar ver pues la exposición que vamos a tener, en qué espacio estamos con mucha gente, está cerrado, voy a usar una u otra, según riesgos. Queda claro entonces. Y nos queda claro entonces que las de tela, porque nos están preguntando que si para niños, queda claro que las de tela no son adecuadas, como comentabais, ¿verdad? Y los filtros de carbono tampoco. Son las higiénicas, porque hay de tela higiénicas, ¿de acuerdo? Tienen que estar homologadas. Hay varias mascarillas higiénicas de tela que sí que son buenas porque están homologadas y tienen su normativa. Como he dicho antes en las otras diapositivas, pues va a depender un poco de si las compramos homologadas o no. Si las hemos hecho en casa, pues muy fiable no es. Si nos lo ha hecho la vecina con la mejor intención del mundo porque tiene una máquina de coser y ha seguido cómo hacerlo, pues en época de pandemia dura, como tuvimos en marzo, que se nos acabaron las mascarillas y nos liamos a hacer, pues fenomenal. Ahora no hay desabastecimiento, vamos a comprar unas mascarillas de tela homologadas, que las hay. De acuerdo. Nos preguntaban también, hablábamos de la limpieza, Claudia creo que nos hablaba del tema de la limpieza, y nos preguntan también por el tema de la ropa, si hay que tener algún cuidado especial cuando volvemos de la oficina con la ropa, hay que quitársela o hay que limpiarla de alguna manera o alguna medida específica. Tengas contacto. Lo ideal, tal y como estamos, pues que al llegar a casa te cambies de ropa. También yo creo que un poco, no como sucedía al inicio, ¿no? Que llegábamos y casi había una zona limpia y una zona sucia en casa y entrabas y directamente la ropa iba a la lavadora. Pero bueno, yo creo que lo ideal es llegar a casa y quitarse la ropa y tener una ropa para estar en casa y otra para estar fuera de casa. Aunque eso no es el mayor riesgo, la ropa ahora mismo. También la exposición que tengas, si claro, depende del trabajo, vas a estar más expuesto a que esa ropa pues haya podido contagiar. Si has estado tú sola en un despacho, pues oye, no sé, reutilízala un poquito también, o sea, la interior no, pero el resto no pasaría nada, la guardas en otro espacio, ¿no? Pero bueno, si has estado en contacto con gente, pues sí, lo ideal sería cambiarnos de ropa. De acuerdo, pues al hilo de esto, y ya para concluir, me gustaría pediros una reflexión, porque hablábamos del tema de los hábitos, ¿no? Decíamos, bueno, pues hay que desinfectar el ordenador, como si es para el coronavirus a lo mejor, o para otro tipo de virus o de enfermedad. Esta pandemia nos ha hecho generar a lo mejor algunos hábitos que antes en la sociedad no teníamos, como mayor prevención, pero también algunos que a lo mejor son un poco más exagerados. Cuando todo esto pase, ¿qué hábitos de higiene de higiene o de prevención deberíamos mantener, aunque ya nos hayamos quitado el miedo al coronavirus? Pero ¿qué hábitos de higiene sería bueno mantener en espacios cerrados, en espacios públicos, por ejemplo? O al llegar a casa. Yo rotundamente diría el lavado de manos, porque parece muy obvio. Yo no sé si quieres contar, Raquel, el otro día nos contaste el experimento que habían hecho con una taza. Bueno, es una anécdota, pero en un hospital, bueno, es igual. Lo que se hizo es colocar un bichito inocuo, por así decirlo, que no provocaba nada aparentemente, en un vaso de la cafetería de un hospital para saber hasta dónde se llegaba este bichito. El bichito acabó por todos los lados y acabó, yo trabajaba en la UCI neonatal, bueno, pues acabó allí, en un teléfono de la UCI neonatal. Quiero decir, a veces esa persona que cogió la taza no se lavó las manos, tocó un pomo, ese pomo se fue a no sé dónde, al final acaba en la UCI. O sea, somos responsables muchas veces de que contagiemos a gente pues por culpa de no lavarnos bien las manos. O sea, es que es como, me lavo las manos solo para comer, pues que hay gente que va al baño y no se lava las manos. Esto es algo sí, o confundir, que yo creo que es algo clave que trajo Raquel. El tema de que ahora, por ejemplo, se sustituye el lavado de manos con un gel, ni siquiera hidroalcohólico, higienizante, porque es que ahora venden gel
hidroalcohólico hasta en el Primark, ¿no? Entonces hay que ver que es, pues para hacerte una higiene de manos casual, porque sí, pues te valdrá el higienizante, pero con el gel hidroalcohólico no es echarse y hacerse así. Y hay que sustituir hacerlo el lavado de manos. Y lo Claro. ideal es que si las manos están muy sucias, o sea, visiblemente sucias, agua y jabón, o sea, el hidrogel no te quita la roña, o sea, es que de verdad, esto es algo que, no, llevo hidrogel y ya está. No, lavado de manos con agua y jabón siempre. Y bueno, después de hacerte el lavado con agua y jabón, hemos toqueteado alguna cosita y no nos hemos ensuciado mucho, pues el hidrogel, el hidroalcohólico. Pero bueno, sí, hay que tener cuidado con eso también. Y luego lo de mantener, otro apunte, aparte del lavado de manos, yo creo que también nos condicionará bastante, que vamos a tardar muchísimo en volver a la normalidad o no, no lo sé, porque yo ya estoy viendo de todo y ya me escandalizo en la que estamos y parece que no haya pasado nada en muchas ocasiones y hay muchísimas personas que lo están haciendo súper bien, pero hay otras que no, pues que se parece que esto, bueno, como ya he dado positivo, pues hago lo que sea, ya me da igual, hago conductas, pues me tengo que lavar la mano, pues no me la lavo, me pongo la mascarilla, pues ¿para qué? Solo para que no me multen. O sea, bueno, hay gente que lo normal es que aprendamos, pues eso, a comportarnos, probablemente, pues a lo mejor, ojalá quitemos los 2 besos de cuando vas a un pueblo y tienes que saludar a todo el pueblo con 2 besos, pues ojalá ya no, ¿no? Vamos a intentar respetar eso. Y algo que sí que me gustaría decir es que yo como enfermera de centro de salud o cuando vienen personas hasta ahora, ¿no? Antes del coronavirus, cualquier persona que venía en época de gripe, ahora en invierno, con patología respiratoria, con infecciones respiratorias, estando con fiebre, mal, tosiendo, entraban en tu consulta y te decían, es que me encuentro muy mal, mira cómo toso, y te tosían en la cara. Es decir, creo que es importante decir, bueno, pues a lo mejor sí que cuando vaya a un centro de salud me voy a colocar la mascarilla si tengo una patología respiratoria, me estoy encontrando mal, no quiero contagiar a nadie. Me salgo de mi casa con mi mascarilla quirúrgica, igual que si voy a comprar y estoy malita, me pongo mi mascarilla quirúrgica, quizás esto y ojalá sí que perdure en el tiempo, pero vamos, de por vida. No sé si sí, porque eso es un buen uso de la mascarilla. Antes está un poco estigmatizado, ¿no? Veías a alguien por la calle con una mascarilla y decías, uy, ¿qué le pasará a este, no? Sí, y ahora, pues, saber usarla bien, sobre todo también para cuidarte tú y cuidar a los demás, pues quizás sí que sería un hábito para que se mantuviera. Sí, sí. Pues nada, con eso nos quedamos, que los hábitos buenos hay que mantenerlos y bueno, los que sean obsesiones no, pero sí Eso que es, con sentido común. conductas preventivas y con sentido común. Raquel, Claudia, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros esta tarde. Ha sido A un vosotros. placer. Muchísimas gracias a la Fundación, a FUDEN, en nombre de Down España. Es un placer colaborar con instituciones que tienen esta misión. Y nada, pues lo dicho, estamos aquí para cualquier cosa y a todas las personas que nos han acompañado hoy, recordarles que mañana tenemos otra conferencia, hablaremos sobre educación inclusiva y que en 10 días organizamos nuestro Encuentro Nacional de Familias, esta vez de manera online, con muchas sorpresas, así que no dejéis de visitar nuestra web, nuestras redes sociales, que os iremos informando de todo, porque quedan 10 días nada más. Lo dicho, muchísimas gracias. Estamos disponibles en el foro, ¿eh? Pues dicho queda, para cualquier consulta en el foro de FUDEN Inclusiva. Muchas gracias, Raquel y Claudia, y que tengáis muy buena tarde. Igualmente, adiós. Gracias, hasta luego.